Kusan, mejor conocido como Quiggy, es un antiguo almirante del cuartel general de la Marina y miembro actual de los Piratas de Barba Negra, ejerciendo como capitán titánico del 10º barco. Nakama, yo soy Capitán Millán y el día de hoy hablaremos sobre Kusan, el faisán azul. Kusan es originario del Sur Blue. Hace 30 años se unió a la Marina estando bajo la tutela del vicealmirante Garp, con quien comenzó a practicar su fuerza física golpeando buques de guerra abandonados. A pesar de trabajar para la Marina, nunca tuvo en mucha estima al gobierno mundial desde un principio. Cuando los marines supieron que los piratas de Roger y los piratas del León Dorado estaban a punto de combatir en la Guerra de Ed, tras años antes de la muerte del rey de los piratas, Kusan fue visto en Marineford caminando con Garp, Sakazuki, Saul y Tsuru, escuchando la conversación sobre los esfuerzos de Garp para capturar a Goldie Roger. Hace 22 años, Kusan, conocido en aquel entonces como vicealmirante Kusan, estuvo presente en el incidente de Ohara como uno de los 5 vicealmirantes convocados por la Booster Call para la destrucción de la isla. Su principal acción durante el incidente fue la captura y asesinato de su ex compañero Yaguardi Saul. Cuando el vicealmirante Sakazuki ordenó la destrucción de un barco de civiles e inocentes, Kusan lo tachó de imbécil. Respetando la voluntad de su ex compañero, Kusan ayudó a Nico Robin a escapar usando sus habilidades gélidas para congelar el océano y entregándole un bote. Antes de abandonarla a su suerte, él advirtió que no era su aliado a pesar de la ayuda proporcionada, y que iría tras ella en caso de convertirse en una amenaza. Para evitar que la persiguieran, congeló el timón del barco de Spandin. Al intentar un escuadrón de Sword liderado por Monkey D. Garp liberar a Koby de Hachinosu, Kusan se personó en el lugar congelando a Hibari preparándose para combatir contra su antiguo maestro. Kusan congeló a Garp, aunque solo momentáneamente, consiguiendo al vicealmirante estamparlo contra el suelo con gran fuerza. Ya más avanzada la pelea, Kusan volvió a enfrentarse a su antiguo mentor, ya algo herido, chocando contra él físicamente. Kusan logró regresar a la pelea rápidamente y fue ayudado por sus compañeros Bascushot, Avalo Pizarro y Shiru. Después de que Shiru logró herir gravemente a Garp, Kusan les dijo a sus subordinados que se hicieran a un lado porque sabía que todavía no eran un rival para su antiguo mentor, incluso en su estado debilitado. Mientras los dos continuaban luchando, Kusan recuerda cómo Garp se lamentaba de que su hijo, Dragón, y su nieto Luffy se convirtieron en revolucionarios y piratas respectivamente, y al ver como resultado al propio Kusan, comentó que Garp tiene la costumbre de levantar enemigos, y Garp simplemente dijo que terminó con él cuando los dos chocaron. Koby logró escapar con éxito con el resto de Sword, cuando Garp decidió quedarse atrás y luchar. Kusan y los otros piratas de Barba Negra finalmente abrumaron al héroe de la marina, cuando Kusan apuñaló a Garp en el pecho con un enorme pico de hielo. Luego, Kusan y sus compañeros de tripulación se reunieron alrededor de Garp. Tras la pelea, Kusan escuchó el mensaje pregrabado de Vegapunk que predecía el terremoto que elevaría el nivel del mar. Como almirante de la Marina, Kusan tenía total autoridad sobre todos los soldados de rango inferior a él y contaba con la capacidad de convocar una Booster Call en el territorio que considerase conveniente y de revocar de su cargo a cualquier Shichibukai. Sus capacidades son tales que Sengoku lo sugirió personalmente al comandante en jefe del gobierno para convertirse en el próximo almirante de la flota. Tras su renuncia a la Marina, no obstante, perdió todos sus privilegios e influencia. Al haber sido almirante, Kusan era considerado uno de los 3 luchadores individuales más fuertes del gobierno mundial y de la Marina, y se mostró capaz de combatir con figuras notables de la piratería como Yosu, comandante de la 3ª división de los piratas de Barba Blanca, al que llegó a derrotar por un despiste. Doflamingo, quien decidió evitar un combate directo con el exalmirante e incluso el mismísimo Barba Blanca. Antes del salto temporal pudo derrotar fácilmente a Luffy y a los demás piratas de los sombreros de paja por sí solo. Al parecer cuenta con una gran capacidad de sigilo, siendo capaz de aparecer frente a Luffy sin que éste se diera cuenta de su presencia. Además de ello, fue capaz de combatir contra Sakazuki en un combate en el que ambos recibieron heridas muy graves. Dicha batalla duró hasta 10 días, lo que demuestra la enorme resistencia del exalmirante. Al ser considerado un activo importantísimo para la Marina, su partida supuso un impacto negativo en su fuerza militar. Esto fue confirmado por los 5 ancianos, quienes lo calificaron como un tremendo poder militar. Además de contar con las habilidades de su fruta del diablo, las capacidades físicas de Kusan son también notablemente elevadas, siendo capaz de repeler los ataques simultáneos de Zoro, Sanji y Luffy sin recibir daño alguno, salir prácticamente inmune de una patada de Marco o con apenas alguna lesión en el labio tras ser golpeado por Yosu y su dureza de diamante. Él también cuenta con una enorme capacidad de salto, como se demostró cuando saltó en el aire para congelar un par de tsunamis provocados
provocados por Barba Blanca. También puede viajar a una gran velocidad, como se vio congelar a Buggy. No obstante, se desconoce si esto se debe a su fruta del diablo, al Zoru o alguna u otra habilidad. Su audición es muy aguda, siendo capaz de escuchar actividades bajo el agua antes de que comenzara la guerra contra Barba Blanca, por ejemplo. Antes de convertirse en almirante, Howard y Saul señaló que su fuerza era insólita. De esta misma forma, cuando Kuzan se unió a la marina, se le reconoció como un recluta monstruoso, poseyendo una fuerza innata equiparable a la de Sakazuki. Su fuerza física solo fue aumentando con el entrenamiento que tuvo con Garp. Kuzan consumió la fruta Hie-Hie, una fruta del diablo de tipo logia que le otorga la capacidad de transformar su cuerpo en hielo y manipularlo a voluntad. Él puede crear el suficiente hielo como para cubrir el cuerpo de un gigante o un rey del mar juntos. Fue capaz incluso de congelar los enormes tsunamis provocados por Barba Blanca. En combate utiliza sus poderes para inmovilizar y congelar a sus enemigos, y rompiendo a continuación sus frágiles cuerpos. Cuando sus habilidades son liberadas en su máximo esplendor, son capaces de cambiar el clima del lugar, como ocurrió en Punjasar. Además de todo ello, Kuzan es uno de los pocos consumidores que puede viajar eficientemente a través del mar. En su caso, simplemente monta su bicicleta para congelar el océano y formar un estrecho camino de hielo. Sorprendentemente, parece tener una cierta resistencia al agua de mar y puede congelarla aún cayendo en ella, como se mostró en Marineford. El Dr. Fishbone mencionó que todos los marines de rango vicealmirante o superior podían emplear el haki, así que Kuzan como cargo superior puede utilizar al menos dos de sus tipos. Kuzan es un hombre con un temperamento relajado, perezoso y despreocupado. Según las declaraciones de su propio autor, el nombre exacto del postulado ideológico de Kuzan es la justicia perezosa, una justicia que depende del estado de ánimo de aquel que la practica, pudiendo dejar escapar a un criminal si en ese momento no le apetece capturarlo. El ejemplo más notorio de dicho postulado se puede ver durante el primer encuentro entre Kuzan y los sombreros de paja, en el cual les comentó que no tenía intención de capturarlos, ya que se encontraba dando un paseo y disfrutando del buen tiempo. Tras pensarlo detenidamente, no obstante, decidió acabar con ellos, algo que finalmente no hizo por estar en deuda con Garp, el abuelo de Luffy. Hace 22 años el postulado de Kuzan era conocido como una justicia ardiente, pero tras presenciar y participar en el cruento incidente de Ohara, se decidió por la justicia perezosa. Su sentido de la justicia, más humanitario y tolerante, contrasta con la visión exhaustiva y extremista de Sakazuki, algo que quedó patente en Ohara, donde Kuzan tachó de imbécil a su excompañero por las brutales acciones que estaba llevando a cabo. A pesar de esto, Kuzan parecía comprender su posición y no dudó en hacer todo lo necesario para lograr la victoria de los marines, algo que quedó claro al congelar a Saul o durante la guerra de Marineford, donde estuvo dispuesto a acabar con Luffy. A pesar de ser un fiel seguidor del gobierno mundial, Kuzan parecía discrepar en algunas de las órdenes que recibía, guiándose por sus propios ideales y su sentido de la justicia. Un ejemplo de esto lo constituye Nico Robin, personaje sin el cual no pueden entenderse los dilemas morales del exalmirante. En un primer momento él decidió respetar la decisión de Saúl de dejarla vivir, tomando la responsabilidad de vigilar su vida. 20 años después llegó a la conclusión de que la mejor solución era acabar con ella, y así con el último vestigio de la civilización erudita. Su rescate por parte de los piratas del sombrero de paja en Enies Lobby le hicieron ver que realmente había encontrado un hogar y unos compañeros con los que quedarse, tal y como Saúl le dijo antes de morir, por lo que volvió a confiar en que permitirle vivir era la más correcta decisión. Al igual que los otros personajes que pertenecieron y pertenecen a la marina, como Saúl, Smoker o incluso Sengoku, Kuzan ha llegado a darse cuenta cuán de lejos está el gobierno mundial dispuesto a llegar para lograr sus objetivos, algo que presenció en Ohara, donde se realizó un genocidio contra sus habitantes bajo el pretexto de que algún erudito había escapado en los barcos. Tras el salto temporal, él parece haberse dado cuenta de cuán oscuro es el mundo y la organización a la que antes pertenecía, no sin ello salvar a Smoker en Punjasar, quien en teoría sería un enemigo por pertenecer a la marina. Toda esta serie de dilemas morales convierten a Kuzan en uno de los personajes más completos y confusos de toda la serie. Su compromiso con el factor humanitario de la justicia le llevó a enfrentar a Sakazuki por el puesto de almirante de la flota. Según las palabras de Jinbe, él no lo hizo porque realmente quería ostentar dicho cargo, sino para evitar que alguien con una visión tan extremista y cruel de la justicia como Sakazuki lo obtuviera. Bueno Nakama, hasta acá el video de hoy hablando un poco sobre el exalmirante y ahora miembro de los piratas de Barba Negra, Kuzan Aokiji. Y antes de irnos me gustaría preguntarles algo. ¿De verdad creen que Kuzan es miembro leal de los piratas de Barba Blanca o está ahí en una misión secreta como miembro de SWORD? Déjenlo en los comentarios.
Si el video te gustó, te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún video que se suba al canal. Además, comparte con tus amigos para que nuestra pequeña comunidad crezca cada vez más. Me despido, yo fui Capitán Millán y nos vemos en el after.